Grave, por favor. Eso, mijo. Antes Que de no que se la le olvide. responda, perdón. No, que pusiera a grabar, pero ya lo hizo. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Eh, entonces me salió mal el cálculo y, como siempre, cuando se trata de hablar, a mí siempre me sale mal el cálculo. Siempre hablo más de la cuenta. Y entonces he demorado mucho esto y ya no quiero fastidiarlos más. Muy malo eso, fastidiar a los estudiantes para el aprendizaje. A ver, aquí tenemos, lo están viendo, ¿verdad? Los verbos reflexivos son aquellos que indican acciones que ejecutamos sobre nosotros mismos. ¿Mm? Vamos a ver los ejemplos. Ya me bañé. Esa es una acción que el sujeto hace sobre sí mismo. Hay alguien que baña a otra persona, pero en realidad es esa misma persona que se baña a sí misma. Es reflexivo porque es como, parece que estuviera ante un espejo el sujeto. La, la persona que baña, en cierta forma, está mirándose mientras se baña a sí misma porque es ella quien se está bañando. Reflexivo viene de reflejo. Eh, Se refleja en sí misma la acción. La niña se levanta cada vez que se cae. Aquí hay dos casos. Se levanta, ella levanta a ella misma. Se cae, ella cae a sí misma, si es que eso se puede decir así. Eh, Cae, se cae, no es nadie que la cae, sino que ella cae por sí misma y ella por sí misma levanta a sí misma. Nos sentamos a la mesa. Yo me senté a mí mismo. No fue que vino alguien e hizo la acción de sentar en mí, que me cargó y me puso sobre la silla. No. Fui yo el que sentó a una persona. ¿Qué persona era esa? Yo mismo. Y te escuchas. Un ejemplo medio raro, pero uno de vez en cuando le dice a los demás, fulano, tú estás escuchando lo que tú mismo estás diciendo. Es decir, tú te estás escuchando. Un momentico, déjenme verificar una cosa por aquí. Sí, estos son los primeros. Ok. Si hay un segundo objeto directo, porque cuando decimos objetos, sí, cuando decimos verbos reflexivos, hay una persona que es el sujeto y después del verbo viene también, lógicamente, el objeto directo, es decir, la parte de la oración que recibe la acción que el sujeto está ejecutando, que es el verbo. ¿Sí? Objeto directo. Ustedes conocen ese concepto. Alguien que diga que sí. Sí, pero Sí. no. Ok, sí, pero no. El objeto directo es la parte de la oración que sufre las consecuencias de la acción del verbo. Cuando yo digo, eh, yo rompí el vaso, yo es el sujeto que actúa. Rompí es la acción que yo hago, bueno, que el sujeto hace. Y el vaso es la víctima. El vaso es la cosa, la parte de la oración, que recibe la acción destructiva del verbo. Bueno, en este caso es una acción destructiva, pero uno puede decir también, yo amo a mi mamá. Yo es sujeto, el verbo es amar, y mi mamá recibe las consecuencias de ese acto, ¿no? Recibe la acción de amar, la disfruta. El yo, el sujeto, la realiza, la ejecuta. El estudiante que dijo sí, pero no, ya lo tenemos más claro, ¿no? Sí. Cuando hablamos de verbos reflexivos, resulta que el sujeto y el objeto directo son el mismo. Yo siento a mí, yo siento a yo. Yo soy sujeto que hago la acción de sentar y lo hago sobre un objeto directo que es el mismo yo. Yo me afeito. Ese ejemplo es buenísimo. Yo, Edgardo, hago la acción de afeitar. Yo agarro mi afeitadora y me la paso por la cara. Y como soy yo mismo el que está recibiendo la acción, entonces el verbo es reflexivo.
No es porque está el espejo ahí, pero la imagen del espejo nos ayuda a entender el verbo reflexivo. Es como que le hiciéramos eso a la imagen, porque es reflexivo porque es como una imagen que se devuelve, como que se refleja. Se refleja en mí mismo lo que yo mismo hago. Sí, pero no, o no, pero sí. O sí, pero sí. Sí, pero sí. Ok, entonces, cuando además de ese objeto directo, que es el mismo sujeto, hay otro objeto directo, dice, un segundo objeto directo, este va precedido de un artículo definido y no de un artículo posesivo como en inglés. Usualmente siguiendo esta estructura básica. Vamos a ver la estructura básica. Entre corchetes está sujeto, porque sabemos que en la oración en español no nos hace mucha falta siempre el sujeto. Yo puedo decir me afeité. Podría decir yo, sujeto, me afeité, pero no hace falta decir yo. Por eso lo pongo entre corchetes. Normalmente se pone entre corchetes. Luego viene un pronombre reflexivo, me, y luego viene el verbo. Y después viene el artículo, y después viene un sustantivo. Una parte del cuerpo, generalmente. Aquí vienen los ejemplos. Me lavé la mano, o me lavé las manos. En realidad soy yo que está lavando a yo. Yo me lavé a mí mismo. Pero como es una parte específica del cuerpo, entonces la menciono. Porque si no digo la parte del cuerpo, el oyente va a entender que me lavé todo, de pie a cabeza. No, no, me lavé las manos. Ese es un segundo objeto directo. El primero es yo mismo que me lavo. Y el segundo es las manos, que es lo que en realidad estoy lavando, pero son mis propias manos. Es mi propio cuerpo. ¿Sí? El niño se torció el tobillo. Sí, se torció a sí mismo, pero específicamente el tobillo. Esa oración tiene dos objetos directos. Es el mismo niño expresado en el pronombre se, y el otro objeto directo es el tobillo. Todos os cepilláis los dientes en algún momento del día, pero en realidad ese os indica que es a ustedes mismos, a vosotros mismos, pero también es una parte específica del cuerpo, que en este caso son los dientes. Mírate las orejas. Mírate. Hay cosas difíciles sin un espejo. Pero mírate a ti mismo. ¿Qué parte, mamá? Las orejas, hijo mío. Fíjense cómo se dice, cómo se diría eso en inglés. Tenemos el sujeto I, muy conocido, washed, que es el verbo, y después está my hands. Un sujeto que hace, perdón, un sujeto que hace una acción sobre otro objeto, o sobre un objeto, que sufre las consecuencias, el objeto directo. Aquí, lo que indica que es sobre mí mismo es el my, pero la mente de habla Entonces, inglesa no se detiene en ese detalle. Se entonces detiene en sí, que de ese es sobre mí mismo. repente Perdón, ¿quién está hablando? ¿Qué dice? Dígame. yo, entonces si de repente uno quisiera traducir esa frase en inglés así literal, literal, literal como está, sería yo lavé mis manos, pero obviamente en Sí. español no hablamos así, Ajá. diríamos me lavé las manos, o Me sea, lavé las omitimos manos. el mi y el yo y lo colocamos en el me. Sí, correcto. Y hasta suena redundante y todo. Pero si no es así, el oyente siente un ruido, siente una cosa, ay, este gringo, ¿de dónde salió? Bueno, claro, la oración, yo lavé mis manos, también es comprensible, claro que sí, ¿no? Eso queda claro. Pero eso no es lo común, eso no es lo frecuente, que se diga así. Los verbos recíprocos, que también son reflexivos, los verbos recíprocos son verbos transitivos que tienen por sujeto a dos o más personas, animales o cosas que ejercen una acción sobre los otros al mismo tiempo que la reciben de ellos. ¿Sí? Es reflexivo, pero en plural. Por ese motivo, los verbos recíprocos solo se conjugan en las tres personas del plural, jamás en singular. Es una cosa curiosa. Pedro y yo, ahí está plural, a nosotros, saludamos ayer. Pedro me saludó a mí y yo saludé a Pedro. Pedro y yo nos saludamos. O simplemente nos saludamos. ¿Sí? El sujeto es plural.
y también el objeto directo es plural. Los amigos se tutean. Un amigo tutea a otro y el otro tutea al primero. O un grupo de 3 amigos tutea al otro grupo, que pueden ser 5 o 7 amigos, y este otro grupo de 5 o 7 amigos tutea al primer grupo, que es de 3. O dentro de un mismo grupo, unos tutean a los otros. ¿Sí? Mis hermanas se pelean todas las mañanas. No es que se disputan las mañanas, que cada una de ellas quiere las mañanas. No, es que se caen a puño unas contra otras. O una contra otra, ¿no? Pero es generalmente en plural. Eso significa que ahí que tengo 4 hermanas. Ah, yo tengo 4 hermanas. Ninguna tiene el mismo apellido que otra. 4 hermanas, 4 apellidos. Y solo una de ellas tiene el mismo que yo. Bueno, ahí lo que se pelean es a mí. Bueno, pero ya va. Sí, ya está cerca la llegada de los pronominales. Aquí viene otra curiosidad, otra cosa, otro detalle sobre los verbos, sobre estos verbos. Estos verbos se construyen como los reflexivos. Por eso, a veces es necesario añadir mentalmente cierta locución para reforzar el matiz de la reciprocidad. Los amigos se tutean entre sí. O sea, uno puede agregar entre sí. Aquí está, para ver, aquí está ese mismo ejemplo. No, así no es, así no es. Ustedes saben hacer esto. Seleccionar 2 cosas en la pantalla. Los amigos se tutean. De repente a uno le queda la duda de si los demás van a entender y uno o mentalmente u oralmente agrega entre sí. Los amigos se tutean entre sí. Pero un amigo a otro y el otro al primero, o unos amigos a otros amigos, ¿no? Cada uno de esos grupos entre ellos. Los 2 rivales se insultaron. Claro, eso es lo que hacen los rivales, insultarse recíprocamente, uno al otro y el otro al primero, unos a otros. Pedro y yo nos saludamos entre nos. Pedro y yo nos saludamos entre nos, ya lo habíamos usado, entre nosotros también. Los policías se protegieron unos a otros, ¿no? Se puede agregar unos a otros. Un policía a otro o entre sí, los 2 entre sí. Uno protegió al otro y el otro el primero, o un grupo protegió al otro y el otro protegió al primero, o cada uno de estos 2 grupos, dentro de cada uno de ellos, todos sus miembros se protegieron. Verbos recíprocos, en que unos miembros hacen lo mismo que los otros les hacen a ellos. Y aquí vienen los verbos pronominales. El dolor de cabeza de, no me acuerdo, Romero. Los verbos pronominales, ok. Los verbos pronominales son verbos intransitivos. ¿Se acuerdan de los intransitivos? Los que no tienen objetos directos. Directo. Es decir, yo como. Ahí está la acción. No es que yo quiera decir que como. No, yo simplemente quiero expresar la acción de que yo como. Yo camino, yo veo. Ciego no soy. Yo veo. ¿No? Son verbos intransitivos porque no dicen qué es, no dicen qué objeto recibe la acción del verbo. O cuando uno dice yo como arroz, yo es el sujeto, el que realiza la acción, como es la acción y arroz es el objeto que recibe la acción, que es víctima de la acción digestiva del yo. Entonces, los verbos pronominales son objetos, verbos intransitivos que han de ir necesariamente unidos a un pronombre personal. Atreverse, quejarse, arrepentirse, rendirse. Esos son los verbos pronominales más frecuentes, digamos. Tiene que haber más. Estos verbos no son reflexivos porque no expresan una acción que vuelva sobre el sujeto que las ejecuta. El pronombre que los acompaña es intrínseco a ellos. Nunca se les escapa. No es un complemento como en los verbos reflexivos. Vamos a ver. Mi madre siempre se queja de mis novias. Es decir, supongamos que quitamos el pronombre. Mi madre siempre queja de mis novias.
¿Verdad que eso no se dice así? Se arrepintió de sus pecados antes de ser bautizado. Uno no dice nunca, arrepintió de sus pecados. Los sublevados se habían rendido antes, cuando les dispararon. También podía ser antes de que les dispararan. Los sublevados se habían rendido. El verbo rendirse, en este caso, va siempre con su pronombre, porque si no lo lleva, o no dice nada, o se entiende otra cosa. Los sublevados habían rendido, eso nunca se dice. Atrévete a saltar. No es atreve a saltar. Tú le dices a alguien que atreva a saltar y entonces se asusta más y no salta. Alexandra raised hand. Raised hand. A ver, Alexandra, Profe, ¿y habla. qué sucede cuando uno utiliza arremeter? Por ejemplo, yo he leído que hay momentos en los que no se dice se arremetió, sino el niño mayor arremetió contra el más pequeño. Bueno, se arremetió, me suena muy raro. No sé qué pueda significar se arremetió, a no ser que queramos decir, que queramos expresar que la acción de arremeter a alguien contra otro se hizo en un grupo grande y que no se quiere expresar quién fue. Llegado el momento, se arremetió contra él porque se puso muy violento. O sea, se tuvo que hacer eso. Y no es ese significado, no sé qué pueda significar arremeterse. Pero evidentemente arremeter una persona contra otra no es reflexivo ni pronominal, no lleva pronombre. Luego es arremeter. El niño grande arremetió contra el más pequeño. No hay pronombre. ¿Sí? Ok, en ese Chica, voy a caso. prender la luz. Perdón, ya vengo. Sí. ¿Te queda alguna duda? En ese caso, arremeter sería ¿qué? O sea, infinitivo. Arremeter No. es un verbo transitivo ahí Todavía no porque tiene. estoy 100%. Un momento, perdón. Arremeter ahí es un verbo transitivo de ese tipo de verbos que necesita la preposición. Porque si no le pones la preposición no se entiende. Podrías decir, el niño grande golpeó al pequeño. No Ok. hace falta. Bueno, ahí vas a pensar que sí hace falta una preposición porque está a. Pero es que el niño pequeño es un objeto animado. Necesita la a. Ok. No es porque el verbo lo exige. Vamos a poner otra. No, porque tiene que ser una persona. El niño grande pegó al pequeño o le pegó al pequeño. El verbo es pegar, es transitivo porque el niño pequeño es objeto directo. Cuando cambiamos a arremeter, el niño pequeño arremetió al niño pequeño. No, la preposición que se usa ahí es contra. Son esos verbos, que ya te los voy a buscar aquí, en que el objeto directo se expresa con una preposición, siempre. Eso sucede siempre así. ¿Cómo era que se llamaban? De suplemento. Estos que están aquí. Verbos de suplemento. ¿Quién era la que estaba diciendo? No me queda claro que... Era Cintia Reyes. Reyes, adelante. ¿Qué es lo que no te queda Yo, claro? con los reflexivos. Un momento. Los llamados verbos de suplemento, sigo con Alexandra, me parece. Esto de los reflexivos lo voy a contestar X después. fue. Los llamados verbos de suplemento, el tercer grupo de los verbos predicativos, son en realidad una variante de los transitivos que requieren un complemento obligatorio, llamado suplemento, que debe ir necesariamente encabezado por una preposición o locución prepositiva. No se detengan en los paréntesis. Forman un grupo aparte, en principio, porque el objeto directo va precedido por una preposición. Por ejemplo, el verbo de suplemento percatarse requiere claramente que se precise su significado por medio de un complemento obligatorio
encabezado por la preposición de y ninguna otra. Siempre que uno se percata de algo. Otros verbos de suplemento requerirían otras preposiciones. Aquí están los ejemplos. Ella se benefició de la fortuna de él. Es un verbo transitivo porque ella es sujeto, beneficio es el verbo y la fortuna de él es el objeto directo. Pero no sucede nunca que uno diga, ella se benefició la fortuna de él. Y suena así como que se la bebió, se la chupó, se la chulió. Él nunca sospechó de ella. Tenemos el sujeto, él sospechó, es verbo, y el objeto directo es ella. Necesitamos la preposición para poder decir esto, porque es muy raro oír decir, él sospechó ella. No, de ella. Pero son objetos directos, y el verbo es transitivo por esa razón. Pero necesita su preposición. Eso pasa con el verbo arremeter. O sea, uno nunca va a decir, el niño grande arremetió al niño pequeño. Dice contra. Necesitan esa preposición para poder expresar el objeto directo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. A ver, los Sí, reflexivos. profesor, disculpe. ¿Perdón? Que sí, profesor, disculpe. Ah, muy bien, muy bien. Los reflexivos otra vez. ¿Qué pasó? No sé quién me habló de los reflexivos otra vez. Cintia A ver, Reyes. ¿hay alguna? Ajá, Reyes. ¿Hay alguna pregunta precisa o quieres que hable de eso otra vez? No, no, ya lo entendí. Ya luego del rato analizando, yo, no, esto es así. La duda que tenía me la aclaré solita. Ok. Los verbos reflexivos llevan su pronombre porque el sujeto hace la acción sobre sí mismo. O sea, en primera persona será me. Yo me levanté. Yo es primera persona y me también. La niña se levanta. Niña es tercera persona, se también. Nos sentamos. Nos es primera persona plural y sentamos también es primera persona plural. El sujeto hace la acción sobre sí mismo. La acción se refleja sobre él. Reflexivo. Los pronominales, bueno, se trata de que ellos necesitan su pronombre. Si no usas el pronombre, estás diciendo una gringada. ¿Sí? Exactamente, por eso era lo que iba a preguntar, pero después caí en cuenta de ese detalle. Muy bien. A mí me fascina hablar de estas cosas. Pero, Dios mío, cuánta falta me hace la pizarra. También cuánta falta me hace estar frente a ustedes y verles los ojos. Porque uno ve los ojos de los estudiantes, uno sabe qué problemas hay en casa. Mentira. Es una exageración que usó una vez una profesora. Es una exageración de una vez que una profesora sí, adivinó que un estudiante tenía un problema, ¿no? Y entonces la muchacha le pregunta, profe, ¿pero usted cómo supo eso? Y ella le dice, en realidad no lo sabía. La tiré a pegar, pero es que te ves tan triste. Pero es que además los estudiantes son como hijos. Uno a un hijo le ve la mirada y uno dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿Te peleaste con un amigo en la clase? No, fíjense, te peleaste con un amigo en la escuela. No es que, ay, se te perdieron 10 bolívares. No, no, no es ese tipo de problema. La madre sabe identificar el problema preciso, o casi preciso, en la mirada del hijo. Eso también pasa con los estudiantes. Claro que menos, ¿no? Porque en realidad el estudiante no es familia de uno. Pero uno llega a tenerles cariño, ¿no? Sobre todo si lo ve cada 3 días en la universidad o cada día. Y entonces ella decía, no, no, es que yo los miro, yo les veo los ojos y yo sé cuál es el problema que tienen en casa. Yo sé si viven con su papá o si papá se lo pasa peleando con la madre o si no hay plata para comprar comida o si, no sé, o si viven alquilados, si son del interior. Bueno,
ella dijo eso esa vez y entonces yo también, yo la imito, yo digo esas cosas, pero por la máquina es muy difícil de adivinar cosas. Eh, pero bueno, al final cuando uno pasa el año haciendo conferencias por Zoom, alguna cosa aprende uno de los estudiantes, acerca de ellos, quiero decir. Mire, esta no la estamos grabando. Sí, sí la estamos grabando. Recuérdemelo, por favor, porque yo suelo olvidarme de que tengo que grabar esto. ¿Tienen alguna otra cosa? Yo estaba diciendo que a mí me fascina hablar de esto. Y cuando hablamos de gramática, el verbo es de las cosas que más me vuelven loco. Pero que así, sin pizarras, una cosa terrible. Bueno, estaba tratando de hacerles una lámina, pero se me frustró. Creo que en este momento podemos ir otra vez al poema. Hubo algo que les llamó la atención del poema. Si no es mucho abuso de mi parte, volverlos a poner en eso. Profe, yo tengo una pregunta, pero no Adelante. es en cuanto al poema, es en cuanto a la tarea. ¿Ah? Como nadie más lo preguntó, me imagino que soy yo la que leyó mal o no sé, Ojalá que hayas leído pero más. la tarea dice, que tenemos que subrayar formas no verbales. Y no Sí. sé si es que o sea, yo escribí formas no personales. No No sé si son cosas personales. diferentes. No, es no personales. No verbales, no. Sí, lo que pasa es que en el enunciado dice subraya las formas no verbales. Entonces no sé a qué se refería Ah, en el enunciado. me ves los ojos mirando para arriba, ¿verdad? No está mi imagen ahí. No sé a qué se puede Profesor, referir. disculpe que interrumpe y que Sí, adelante. interrumpa, pero hay un alumno esperando en la sala de espera. Busnego, ya le di entrada. Gracias. Bueno, Eh, si quiere ahorita le puedo mandar, cuando cerramos la llamada, le puedo mandar como el enunciado, el capteo del enunciado para sí, que vea que dice formas no verbales. sí, pero no, eso está ahí en Canvas. Yo lo puedo ir a ver. Pero sí, está bien que me Ok. lo envíe, que va a hacer que lo vea más rápido. No, Ok. seguramente se confundió la profesora y puso no verbales, porque no verbales no vale, porque si no es verbal, no es lengua. Si una forma Ok. no verbal es un aviso que hay en el periodo, en la calle, como por ejemplo el aviso de no estacionar, que hay un dibujo, ¿no? Eso es no verbal. Ajá. Ahí tiene que referirse a no personal, Personal. Formas no por personales. formas no personales, o sea, Ok. el infinitivo, el gerundio y el otro, El participio. el participio, gracias. Ok. Chévere, profe, gracias. Aquí ya faltan 10 minutos otra vez. Qué clase tan larga. Esto sí la estoy llamando clase. ¿Quién fue Profe, el que me dijo? Dígame. era nada más un dato para decirle que ya conseguí la respuesta a lo del imperativo en primera persona del plural. A ver, por favor. Dice, el imperativo solo tiene en rigor segundas personas. En Carece rigor. en rigor, sí, En rigor. segundas personas. Carece de la primera de singular, pues parece inútil mandarse a uno mismo. Y toma las demás del presente de subjuntivo. Sí. Entonces, segunda persona y además primera en plural. Sí, pero esa dice que se toma del presente del subjuntivo. Sí, Entonces sería eso, presente del subjuntivo, no sería imperativo. Ya tengo la respuesta. muy bien. Eso era todo. Y con respecto a lo de los pronominales y los reflexivos, hay verbos que sirven para ambos casos, ¿cierto? Por ejemplo, bañarse y se baña. A ver. Porque yo puedo decir, él se está bañando y también puedo decir, está bañándose. Pero es igual. Exacto, pero uno es reflexivo y el otro pronominal, ¿no? No. Lo que pasa con los reflexivos es que el pronombre
puede aparecer antes del verbo, puede aparecer después. Sobre todo en las formas compuestas, o sea, cuando tienen un auxiliar. Él está bañándose. Ahí tienes una forma compuesta. Está el verbo estar como auxiliar y después bañarse en gerundio. Uno puede decir, él se está bañando y puede decir, él está bañándose. Es igual o es el mismo significado. Solo que se ubica el pronombre en diferentes sitios. Yo pensé que te referías a que uno puede decir, ellos se bañan. Sí, se bañan a sí mismos, cada uno de ellos a sí mismo, es reflexivo, pero también puedes decir que el uno baña al otro, entonces recíproco. No sé si sería pronominal. ¿Sería pronominal? No No sé, sé, profe. tengo que reflexionarlo. Ya se me fueron las neuronas de vacaciones. Sí, esto ha durado demasiado. Perdón. Y tendría que durar mucho más, pero por eso es que la clase presencial es buena, porque se acaba la clase del martes, entonces viene la del jueves. Se acaba la del jueves, viene la del martes siguiente, porque este sistema que estamos usando, ya cuando se acaba esta semana, ya no estamos hablando de verbo. Bueno, por supuesto que a mí me encantaría que ustedes dijeran la semana que viene o dentro de 2 semanas, profe, queremos que nos hable otra vez del verbo. Sería bien bueno. Lo que pasa es que es un sistema muy rígido. Es más, en la clase presencial, lo más que me ha pasado a mí en la vida es que terminamos la clase y un grupo de estudiantes me dice, profe, pero es que a mí no me quedó claro tal cosa. Entonces yo voy caminando con ellos por el pasillo y les voy hablando de eso. Yo voy para el cafetín, entonces me siento y se sientan conmigo. Muchachos, ¿quieren café? Sí. Vamos a comprar café. Y entonces seguimos tomando café 1 hora más hablando del verbo. Eso aquí es muy difícil de hacer. Bueno, lo podríamos hacer, de hecho lo hemos estado haciendo, pero ya está demasiado largo. ¿No les parece a ustedes? ¿Están cansados de mí? No, profe, ver clases con usted presencial debe ser brutal de pana. O sea, yo porque lamentablemente no he podido estar ahorita en las síncronas, justamente ahorita fue que llegué muy tarde, pero debe ser demasiado brutal. Ay, ¿quién es la niña linda que me está hablando que no veo su nombre? Yo, Rebeca. Rebeca, ok. Cisneros. Miren, les quería decir que yo sí estoy tomando café, pero no les puedo ofrecer. Gracias, Rebeca. Qué lindo eso que dijiste. Nada. Me dan gracias. Llorar. Me sonrojas, Ay, me sonrojas. no. Gracias, chicos. Sí es brutal porque yo me pongo bruto. Bueno, ¿quieren ver? Vale. Querían decirme algo sobre el poema este, Verbos Irregulares. Aquiles Nazoa es un autor Si lo venezolano muy podemos volver a ver. reconocido. Si lo ¿Perdón? podemos volver. Si podemos volver a ver el poema, si nos lo puede volver a leer, Ok, aquí está. por favor. Verbos Irregulares de Aquiles Nazoa, que es un autor caraqueño muy conocido. Fantástico, popular. Estos son unos verbos que a paso de tortuga, yo conjugo, tú conjugas, él conjuga. Como sin garantías, todo el mundo se inhibe, yo no escribo, tú no escribes, él no escribe. Sino 1000 tonterías que de modo evidente, yo no siento, tú no sientes, él no siente. Pues describir las cosas que uno lleva en el seso, yo voy preso, tú vas preso, él va preso. Rumbo al frío norte, París o Gran Bretaña, yo me extraño, tú te extrañas, él se extraña. Y por eso, temiendo que nos cojan la falla, yo me callo, tú te callas, él se calla. Moraleja, por la ley del chivato, que es una ley eterna, yo gobierno, tú gobiernas, él gobierna. Este es un poema de Nazoa en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Este poema fue escrito, bueno, por la fecha no parece contra Pérez Jiménez, sino contra la Junta de Gobierno. Fue escrito en 1945. Mi mamá nació en 1945. Y, por cierto, nació en Caracas porque hubo golpe de Estado. 15 días antes había habido golpe de Estado y mi abuela se tuvo que quedar y dio a luz en Caracas. Pero si no, mi mamá habría nacido en Margarita, como Dios manda.
Entonces dice como sin garantía, ¿la vieron? Cuando no hay garantías, cuando la Constitución queda suspendida y los ciudadanos no tienen la garantía de poder reunirse, de poder expresar sus pensamientos, de escribir en el periódico lo que piensan, etcétera. O sea, Él no hay dice, libertad. cuando no hay libertad, exactamente, cuando no hay libertades civiles. ¿Perdón? Como sin garantías, todo el mundo se inhibe. Ah, yo no escribo, tú no escribes, él no escribe. Y lo gracioso es que escribe rima con inhibe. Y aquí hay diferentes tipos de verbos. Este es un ejercicio que yo he hecho con los estudiantes para que después de la clase determinen qué tipos de verbos utilizan a SOA en el poema. Unos son pronominales, otros son reflexivos, otros son simplemente declarativos, etc. Y además está el fondo político, el fondo que se puede analizar, ¿no? Este de o rumbo al frío norte, París o Gran Bretaña, eso también es algo que está vigente, a pesar de que han pasado 75 o 76 años por el gentío que se ha ido de Venezuela. Entonces yo me extraño, me extraño a mí mismo, porque estoy en un lugar extraño, ¿no? No me siento bien, pero extraño también a la gente que dejé en mi lugar. Y tú también te sientes así, tú también te extrañas y extrañas a los demás. Él se extraña, etc. Entonces, este poema es una joya porque permite hablar de gramática y hablar de análisis literario y hablar de política, imagínense ustedes. Bueno, chicos, yo no sé, ya se va a acabar, pero Ser también. quiero dar las gracias por la paciencia. Profesor, una pregunta. Sí, Gracias. rápido, rápido. ¿Usted tendrá un pronóstico de cuándo nos pueden entregar las notas del parcial? Sí, tendría que ser esta semana. Ah, Pero no te ilusiones, no va a poder ser esta semana. Lo que pasa es que si mañana creo yo que voy a empezar a... Todos salir a un balcón, chale. Mañana seguramente comenzaré a revisar. Porque Oh. creo que esta noche voy a terminar de leer la tesis de mi hermana. Vale, gracias. Ok. ¿Algo más, chicos? Nada, profesor. Hasta luego. Muchísimas gracias a usted. No, gracias a ustedes. Gracias, profe. Yo aprendo un montón cuando me pongo a prepararme para estas cosas. ¿Cómo? Gracias. Bueno, Gracias. un placer. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao, chicos. Dios los bendiga. Hasta luego. Igual. Amén.